Mi nombre es Regina Dorantes, y hasta hoy todavía recuerdo el sonido del portón cerrándose detrás de mí, como si hubiera sido una sentencia. Aquella noche, vi a mi hija durmiendo en la acera, envuelta en mi abrigo delgado, mientras el mundo entero parecía darnos la espalda. Es extraño, como un simple arroz quemado puede revelar verdades que una vida entera intentó esconder. Yo no imaginaba que aquella humillación abriría el camino para la mayor justicia de mi historia. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia realmente comienza. Antes de continuar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de vida real como esta. Todavía puedo sentir el cemento helado de aquella noche entrando por mis huesos, como si toda la calle quisiera recordarme la consecuencia cruel de un error que ni siquiera era mío. Mi hija temblaba acurrucada en mi regazo, y yo, intentando ser fuerte, extendía mi abrigo delgado sobre ella para proteger al menos la respiración frágil que escapaba entre sus sollozos. Era tan absurdo, tan humillante, que yo repetía en silencio, por un arroz quemado. Y, al preguntar eso, algo dentro de mí ardía más que cualquier olla. Era la indignación por la falta de respeto, era la certeza de que algún día la justicia tendría que mirarme. Cuando cerré los ojos por un segundo, casi pude oír el portón siendo trancado nuevamente, como si la escena estuviera grabada en mi piel. La suegra, con aquella voz cargada de veneno antiguo, gritó que yo no merecía estar en aquella casa, que mi lugar era en la calle misma. Y mi marido, ay, mi marido, él simplemente dio la espalda, como si la familia de él valiera más que su propia hija. Un secreto familiar me atravesó en ese instante. Yo nunca había sido parte de aquel hogar. Yo solo era conveniente mientras servía. Aquella revuelta me consumió de un modo que jamás había sentido. Miré a mi hija durmiendo en el suelo, temblando como si todo el frío del mundo hubiera elegido su cuerpecito para caer sobre él. Le susurré que todo iba a estar bien, aunque no creyera del todo en mis propias palabras. Pero una madre aprende temprano que las palabras son mantas emocionales, incluso rotas, calientan. Y en ese momento, sentí que necesitaba renacer, porque la humillación de aquella noche había encendido una chispa dentro de mí que jamás se apagaría. Una chispa de reparación, de necesidad de reconciliación conmigo misma. La revuelta creció cuando entendí que ni siquiera me permitieron tomar ropa, ni la mía ni la de mi hija. Aquello no tenía que ver con arroz quemado. Nunca lo tuvo. Era sobre poder, sobre control, sobre un tipo de agresión silenciosa que se alimenta del miedo. Ellos querían quebrarme, pero se olvidaron de que una madre solo se dobla por sus hijos. Y cuando veo a mi hija acostada en el suelo frío, entiendo que allí nace la mujer que tendría el coraje de exigir justicia de una manera que ellos jamás imaginarían. Solo quien pasa por eso sabe lo que es mezclar lágrimas con polvo. Recuerdo haberme sentido pequeña, pero al mismo tiempo inmensa por dentro, como si una revelación estuviera siendo escrita sin que yo lo notara. Mi hija abrió los ojos por un instante y preguntó, «Mami, ¿por qué?». Y no tuve respuesta. Solo pude besarle la frente y prometerle, con el corazón desgarrado, que nadie volvería a pisarla. Ni a ella, ni a mí. Mientras abrazaba a mi hija, empecé a entender que aquella noche no era solo el fondo del pozo, era el comienzo del ascenso. Sentí gratitud por tener a mi hija viva allí conmigo, incluso en medio del dolor, porque ella era mi fuerza. Y dentro de mí algo decía, van a aprender que nadie pisa a una madre impunemente. No era venganza mezquina, era supervivencia, era dignidad, era la verdad tomando forma por fin. Y fue allí, en aquel pedazo de acera, cuando entendí que todo lo que había evitado por miedo ahora se convertiría en arma emocional. Respiraba hondo e imaginaba la justicia llegando no en papeles, sino en actitudes reales, ojos en los ojos, la verdad contra la mentira, consecuencia contra abuso. Y mientras más observaba a mi hija dormir, más comprendía que aquella noche no sería recordada por el dolor, sino por lo que estaba a punto de nacer de ella. Algo que ni ellos, con toda la arrogancia de quienes nunca temen perder nada, serían capaces de impedir. Y, sin que lo supieran, aquella acera se convertiría en el escenario de mi primera victoria silenciosa, el tipo de victoria que siempre anuncia una próxima batalla.
Todavía puedo oír el sonido de la olla golpeando el fregadero, como si aquel estruendo hubiera sido la chispa que revelara toda la crueldad escondida dentro de mi propio hogar. Mi marido vino hacia mí como si yo hubiera destruido un patrimonio entero, gritando que yo no servía para nada, que ni para cocinar era útil. Hablaba alto, escupiendo odio, y yo me preguntaba en qué momento el hombre con quien me casé se había convertido en aquel desconocido. Mi hija lloraba en un rincón, y eso debería haber sido suficiente para hacerlo callar, pero no lo fue. Sus gritos tenían más hambre de poder que de razón. Yo me sentía aplastada por una injusticia tan absurda que hasta el alma parecía arder. La madre de él, aquella mujer que cargaba un secreto familiar en los ojos, observaba la escena como quien disfruta de un espectáculo. Y hacía cuestión de alimentar la agresión emocional. Échala de una vez. Enséñale a esa cómo ser mujer. Nunca voy a olvidar el tono de placer con el que pronunció esa frase. Era como si el sufrimiento ajeno fuera la única forma de ella sentirse importante. Intenté respirar, intenté mantener el poco de dignidad que aún me quedaba, pero cuando ella empujó la puerta y abrió camino para mi expulsión, entendí que aquella situación nunca tuvo que ver con arroz quemado, sino con poder sobre mí. Supliqué por causa de mi hija, no por mí. Pedí que al menos la dejaran dormir dentro, porque estaba enferma, pero no se conmovieron. Mi marido señaló el portón como quien señala a un animal. Sal. Ahora. Sentí el peso de la desesperación caer sobre mí, pero al mismo tiempo, una llama empezó a encenderse por dentro, una que yo no conocía. Era el comienzo de la justicia silenciosa, esa que nace cuando la humillación traspasa cualquier límite razonable. Y todo eso mientras mi hija apretaba mi mano, pidiéndome con los ojos que la sacara de allí. Cuando el portón se cerró detrás de nosotras, me di cuenta de que los vecinos estaban mirando. Algunos con lástima, otros con indiferencia, y algunos grabando. La vergüenza quemó mi rostro, pero el odio por lo que ellos habían hecho quemó más fuerte. Era como si estuviera viviendo una novela cruel, donde los villanos eran tan obvios que dolía, pero nadie movía un dedo. Quise gritar por ayuda, pero parecía que en aquella calle los gritos de una mujer nunca habían tenido importancia. Curioso cómo, incluso en esos momentos, una intenta justificar a quienes no merecen defensa. Por un instante, pensé en regresar y pedir disculpas, como si la culpa fuera mía. Pero cuando miré a mi hija temblando, sentí que algo dentro de mí se rompió definitivamente. Era una mezcla de dolor, indignación y promesa. Yo no volvería allí a implorar perdón. No regresaría para alimentar un ciclo de violencia emocional disfrazado de familia. Y allí, en aquel pedazo de calle, entendí que la verdad sobre quienes eran ellos realmente siempre estuvo frente a mí. Yo solo no quería verla. La consecuencia de esa ceguera ahora estaba a mi lado, con manos pequeñas y un cuerpo frágil. Respiré hondo y tragué el llanto, porque me di cuenta de que mi hija me observaba, intentando entender si aquel era un momento de desesperación o de valentía. Y, en un gesto casi automático, la atraje hacia mí y dije, no voy a suplicar amor donde solo existe ego. No sabía de dónde había salido aquella fuerza, quizá del dolor acumulado, quizá de Dios, quizá de la maternidad, pero llegó. Y en ese instante, decidí que esa sería la última vez que alguien levantaría la voz contra mí sin enfrentar una reversión real. Y es extraño decirlo, pero cuando dimos la espalda y seguimos por la calle oscura, sentí un hilo de reconciliación conmigo misma, como si finalmente hubiera elegido estar del lado correcto de la historia, el mío. Todo parecía perdido, pero en el fondo, yo sabía que ese era apenas el primer capítulo de algo mucho mayor, algo que estaba lejos de terminar, y que haría aquella humillación parecer pequeña ante lo que aún estaba por suceder. Aquella noche, mientras caminaba con mi hija en los brazos, me di cuenta de que la calle parecía más larga que nunca. Era como si cada paso repitiera la humillación que había vivido, pero también como si anunciara algo nuevo dentro de mí, el deseo profundo de justicia. No la justicia fría de los papeles, sino la justicia de las actitudes reales, de las reviravoltas que nadie espera. Cuando toqué la puerta de mi amiga Clara, con el rostro hinchado y mi hija temblando, ella no hizo preguntas. Simplemente abrió los brazos y me recibió como quien entiende que hay dolores que no necesitan explicación.
En los primeros días, la vergüenza todavía me devoraba. Me despertaba asustada, pensando que alguien iba a golpear la puerta para echarme de nuevo. Pero Clara, con su paciencia, me ofreció un rincón seguro y una verdad simple. Tú no eres lo que ellos dijeron. Tú eres lo que haces de aquí en adelante. Fue esa frase la que encendió algo en mí. Yo necesitaba trabajar, reconstruirme, demostrarme que aquella consecuencia no sería el final de mi historia. Empecé haciendo limpieza en un pequeño hotel de la ciudad. Era cansado, pero cada habitación limpia se sentía como una pequeña victoria contra todo lo que habían intentado hacer conmigo. Y fue allí, entre cubetas y escobas, donde la vida empezó a devolverme oportunidades. Uno de los gerentes notó mi cuidado con los detalles y me ofreció algunas horas extras en la cocina. Acepté sin pensarlo 2 veces. Al final, yo tenía una hija, una historia para reescribir y una dignidad para recuperar. Es curioso cómo Dios pasa páginas que ni siquiera sabíamos que estaban escritas. Aquel lugar, que olía a café quemado y esperanza, se convirtió en mi refugio. Poco a poco fui mostrando mi talento, y el equipo empezó a confiar en mí. Pero mientras mi vida se reorganizaba, yo no dejaba de mirar hacia atrás. No con odio, con estrategia. Sabía que para exigir reparación, necesitaba verdad, hechos, testigos. Entonces comencé a registrar todo lo que recordaba. Fechas, palabras, gestos, quién estaba allí, quién vio, quién grabó. Yo no buscaba venganza ciega. Buscaba consecuencia. Buscaba demostrar que nadie expulsa a una madre y a una niña a la calle sin pagar el precio moral de ello. Cada recuerdo anotado era como juntar piezas de un rompecabezas cuyo final aún no conocía, pero sabía que encajaría. En ese proceso, entendí que también me estaba reconstruyendo emocionalmente. Empecé a verme como una mujer capaz, como alguien que había sobrevivido a lo peor y aún así conseguía levantarse temprano, preparar café y decir todo va a salir bien con voz firme. Mi hija observaba todo y repetía mis frases de valentía, como si estuviéramos creando juntas un nuevo legado. Lo que antes era dolor se volvió combustible. Lo que antes era humillación se transformó en fuerza. La reconciliación conmigo misma era lenta, pero estaba ocurriendo. Y cuanto más crecía en el trabajo, más comprendía que mi vida había dado un giro que ni ellos, allá en aquel portón, serían capaces de imaginar. La gente empezó a apoyarme, a reconocer mi esfuerzo, a darme espacio para ser más que la mujer que su marido expulsó por arroz quemado. La esperanza crecía despacio, pero crecía. Era como ver un jardín brotar dentro de mí después de un incendio. Yo sabía que aquella subida tenía un propósito, y que una reviravolta mayor estaba por venir, inevitable como la mañana después de la noche más oscura. Fue entonces cuando, un día, al terminar mi turno, miré hacia la puerta de salida del hotel y sentí algo extraño: valentía. No la valentía ruidosa, impulsiva, sino la valentía silenciosa, esa que nace cuando la persona entiende que nadie más decide su destino. Respiré hondo y pensé, ellos me echaron a la calle creyendo que yo me quebraría. No sabían que me estaban lanzando hacia mi propio renacimiento. Y así, sin darme cuenta, di el primer paso hacia algo mucho más grande, algo que apenas empezaba a tomar forma. Nunca voy a olvidar el día en que regresé a aquella casa, no como la mujer que imploraba para entrar, sino como alguien que finalmente tenía a su lado la justicia que faltó aquella noche en que dormí en la acera con mi hija. Cuando llegué, acompañada de la asistente social, de 2 testigos y hasta de una vecina que había grabado toda la escena, sentí mi corazón latir tan fuerte que parecía anunciar la reviravolta que estaba a punto de ocurrir. No era venganza, era consecuencia. Era la verdad saliendo a la luz después de tanto silencio. Mi hija sostenía mi mano, ahora confiada, como si supiera que ese momento también le pertenecía. El portón se abrió, y mi suegra apareció primero, con la misma expresión de superioridad que usó cuando me expulsó por un arroz quemado. La diferencia era que, esta vez, no logró controlar el rostro al ver a las personas detrás de mí. Fue como ver un castillo derrumbarse frente a mis ojos. Intentó disimular, incluso reír, diciendo que aquello era un exceso, que no había pasado de un malentendido doméstico. Pero los testigos negaron con la cabeza, y entendí que,
Por primera vez, ella sentía el peso real de sus propias palabras. Mi marido apareció después, claramente nervioso. Intentó llevarme a un rincón. Intentó susurrar como si aún tuviera poder sobre mí. Amor, ¿para qué esto? Fue un malentendido, tú sabes. Sentí un escalofrío de indignación. Aquello era tan deshonesto que casi me sacó de control. Quería transformar una agresión emocional en un accidente doméstico. Quería fingir que aquella noche no había existido, que mi hija no había temblado de frío, que el portón no había sido trancado en mi cara. Pero allí, rodeado de gente, la verdad ya no cabía dentro de la mentira que ellos habían construido. La asistente social pidió que explicaran lo ocurrido. Mi suegra intentó invertir la culpa, diciendo que yo era descontrolada, que amenazaba la paz del hogar. Pero antes de que terminara la frase, la vecina levantó el celular y dijo, ¿quieres que muestre el video? La expresión de mi suegra cambió tan rápido que hasta el aire pareció detenerse. Aquel video se había hecho viral en el barrio, y, según la vecina, incluso en grupos de la ciudad. La humillación que ella quiso lanzar sobre mí ahora caía entera sobre ella, pero yo no sentí placer en eso. Sentí justicia. Mi marido intentó salvar su propio orgullo diciendo que me expulsó en un momento de calor, que no imaginó que yo realmente quedaría en la calle con la niña. La autoridad presente lo interrumpió con firmeza. Quien duerme en la calle con una niña por un arroz quemado no es una mala madre. Es una víctima. Cuando escuché eso, algo dentro de mí se acomodó. Era como si alguien finalmente hubiera puesto en palabras todo lo que cargué sola por tanto tiempo. Mi hija, a mi lado, apretó mi mano con más fuerza, como si entendiera que ese reconocimiento también era suyo. Los vecinos comenzaron a murmurar, algunos confirmando lo que vieron aquella noche. Mi suegra, por primera vez desde que la conocí, se quedó sin voz. Mi marido bajó la cabeza, avergonzado de una forma que jamás imaginé ver. No había gritos ahora, solo el silencio pesado de quienes finalmente enfrentan sus propias consecuencias. Yo no necesité levantar la voz, no necesité humillar a nadie. La vida ya estaba haciéndolo por mí. Y en ese instante, sentí que la reparación apenas estaba comenzando. Respiré hondo, mirando la casa que un día me acogió y luego me devoró. No había vuelto para destruir nada, sino para recuperar mi historia. Y aún así, al mirar a los ojos de ellos, vi claramente que aquello era solo el inicio de lo que aún vendría. Porque existen verdades que, cuando se revelan, no solo liberan, también exponen lo que siempre estuvo escondido bajo la alfombra de aquella familia. Una última puerta todavía estaba a punto de abrirse, y yo sabía que, cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. Cuando todos comenzaron a dispersarse, yo permanecí allí, afuera de aquella casa que un día llamé hogar. Sentí el viento golpear mi rostro y, por primera vez, no trajo dolor, trajo alivio. Era como si finalmente hubiera devuelto la verdad al lugar correcto. No necesité gritar, no necesité humillar a nadie. La justicia había ocurrido en la mirada de cada persona que presenció la atrocidad de aquella noche, y eso bastaba. Mi hija me observaba, y yo quería que ella entendiera que una mujer puede ser herida, sí, pero también puede levantarse con reparación y dignidad. Miré el portón, ese mismo que fue trancado en mi cara mientras mi hija lloraba de frío. Y, por primera vez, no parecía una barrera. Parecía solo un pedazo de hierro viejo. El dolor que un día me hizo temblar ahora se había convertido en fuerza. Yo ya no quería entrar allí. Ya no quería nada que viniera de aquella familia. Mi suegra me miraba desde la puerta, sin saber hacia dónde desviar los solos, quizá entendiendo que el poder que tanto ostentó finalmente se había derrumbado. Y aún así, yo no sentía odio. Sentía liberación, y una madurez que solo el dolor es capaz de dar. Mi hija apretó mi mano y dijo bajito, «Mami, ganamos, ¿verdad?» Sonreí, pero no con un sorriso arrogante de victoria. Era un sorriso de reconocimiento, de agradecimiento por estar viva, por estar entera incluso después de tanto. Me agaché, besé su frente y respondí, «Nos mantuvimos de pie, mi amor. Eso ya es ganar». Era tan simple, pero tan verdadero, porque lo que ellos destruyeron fue la casa, nunca a la mujer.
Y ahora empezaba a entender que el yerno que ella un día quiso, mi marido, nunca tuvo el coraje de proteger ni siquiera a su propia hija. En un rincón del portón, apareció mi marido, los hombros caídos, el rostro hundido en culpa, como si finalmente viera el daño que había causado. Intentó hablar, pero la voz le falló. No lloraba por la casa, ni por la vergüenza pública. Lloraba por darse cuenta de que perdió a la familia que juró proteger. Y, en ese instante, sentí algo inesperado, no placer por su caída, sino un luto silencioso por el amor que un día existió. Yo lo amé, no lo niego, pero amarlo no me haría volver a la agresión, al ego, a la injusticia que casi destruyó a mi hija. Inhalé hondo, mirando aquella calle donde dormí con mi hija, y percibí algo poderoso. La acera donde fui humillada se convirtió en el suelo donde me reconstruí. ¿Cuántas mujeres pasan por eso y nunca tienen la oportunidad de mostrar la verdad? Yo la tuve, y aún así, la mayor victoria no fue mostrar al mundo quiénes eran ellos, fue mostrarme a mí misma quién podía ser yo. Fuerte, completa, capaz de escribir mi propia historia, sin necesitar la aprobación de nadie. Y en medio de toda aquella confusión emocional, entendí algo profundo: la dignidad no se negocia. El amor verdadero exige respeto, y el respeto no existe donde hay humillación. Me di cuenta de que era libre. Y la libertad, la libertad tiene un sabor indescriptible. Era casi dulce, casi sagrado. Mi hija apoyó la cabeza en mi brazo y sonrió con ese sonriso pequeño, como si dijera: vamos a casa, mami. Y aunque todavía no sabía cuál sería nuestro hogar a partir de ese momento, sabía que sería un lugar mejor que todo lo que había dejado atrás. Cuando di la espalda por última vez, sentí que una puerta se cerraba, no la de la casa, sino la de mi antigua yo. Y mientras caminábamos, supe que aún faltaba algo, una decisión final, un cierre que no vendría de la justicia de otros, sino de mi propia alma. Yo necesitaba perdonar, pero todavía no sabía cómo ni cuándo. Todo en mí decía que la próxima etapa sería la más difícil, y quizá la más liberadora de todas. En los días que siguieron, la casa de ellos siguió allí, detenida en el mismo lugar, pero dentro de mí todo se había movido. Cada vez que recordaba a mi hija temblando en la acera, entendía que la justicia que yo buscaba no tenía que ver con castigo, sino con liberación. Y no había liberación sin perdón. No ese perdón dulce de las películas, sino el perdón áspero, real, que una elige dar incluso cuando el corazón todavía duele. Pero junto a ese perdón venía una certeza innegociable. Volver sería renunciar al respeto que tanto luché para reconstruir. Mi marido intentó acercarse algunas veces, siempre murmurando arrepentimientos tardíos, mezclados con excusas que no cambiaban los hechos. Decía que necesitaba a la familia de vuelta, pero nunca mencionaba a la hija. Solo él, su dolor, su pérdida. Y allí comprendí la verdad más dura: quien piensa solo en su propio orgullo no entiende la consecuencia. Quien expulsa a una madre no valora a la familia. Y quien humilla a una mujer no puede ser llamado compañero. El amor puede perdonar, sí, pero no puede borrar la memoria de la agresión emocional que casi nos destruyó. Con el tiempo, dejé de sentir rabia hacia ellos. Mi suegra, antes tan arrogante, ahora me evitaba en la calle, como si temiera que yo revelara algún otro secreto familiar. Pero lo que ella nunca entendió es que mi justicia no tenía que ver con rebajarla. Tenía que ver con garantizar que mi hija nunca volvería a ver a su madre encogida en un rincón. También la perdoné, porque entendí que cargar odio es como cargar un peso que no me pertenece. El perdón fue mi gesto de reparación conmigo misma, no con ella. Y en ese proceso, algo extraordinario ocurrió. Mi vida comenzó a florecer en paz. Mi hija y yo construimos una nueva rutina, llena de pequeños agradecimientos diarios. La libertad se convirtió en nuestro hogar, y la dignidad en nuestra herencia. Comprendí que no necesitaba una casa grande ni promesas vacías. Necesitaba apenas un lugar donde existiera amor de verdad. Y ese lugar era la vida que yo estaba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, con verdad, valentía y reconciliación conmigo misma. Un día, él me preguntó si había una posibilidad de recomenzar. Respiré hondo, sentí la fuerza de mi nueva historia atravesar mi respuesta y dije:
Perdoné para dormir en paz, pero me respeté para no volver jamás. Y en ese instante supe que había llegado al final del ciclo. No un final triste, un final necesario. Un final que sellaba la justicia emocional que tanto luché para conquistar. Mi hija, escuchando desde lejos, sonrió como quien entiende que las decisiones de la madre son semillas que ella también recogerá un día. A veces me preguntan si no extraño la vida antigua. Pero, ¿cómo extrañar lo que me rompió? ¿Cómo desear volver al lugar que me arrojó a la calle con una niña en los brazos? La verdad es que la vida no nos lleva hacia atrás cuando necesitamos seguir adelante. Nos empuja con fuerza, aunque duela. Y hoy, cuando veo a mi hija correr libre, sé que todo valió la pena. La noche en la acera se convirtió en el capítulo inicial de la mujer que me he convertido. Al cerrar esta historia, dejo solo la enseñanza que quedó tatuada en mi alma. Cuando intentaron quebrarme, Dios me reconstruyó. Cuando me arrojaron a la calle, me dio alas. El arroz se quemó, pero yo renací. Y ese renacimiento no es el final. Es el comienzo de un legado que mi hija un día entenderá por completo. Cuando miro todo lo que viví, entiendo que la mayor victoria no fue demostrarles nada a ellos. Fue demostrarme a mí misma que nadie destruye a una mujer que decide levantarse. La justicia llegó, sí, pero la superación llegó mucho más fuerte. Y ahora te pregunto, ¿hasta cuándo vas a permitir que alguien disminuya tu voz, tu fuerza, tu historia? ¿Cuántas veces te has ido a dormir en silencio, cuando merecías ser escuchada? Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando conmigo. Porque la verdad es, todavía existen historias como la mía esperando para ser contadas.